Doctor, utiliza el micrófono para que se grabe bien, porque si no, está ahí. ¿Quiere que lo acerque? O que se lo acerque usted cuando hable, que lo tenga cerca, sí. ¿Me deja saber si está apropiado? ¿Se percibe apropiado? Sí. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver si lo acercamos. Buenos días a todos los presentes. Para efecto de récord, doctor Carlos A. Quiñones Alfonso, fundador y presidente de The University, institución de educación superior debidamente autorizada por la Junta de Instituciones Postsecundarias, antes Consejo of Health Education School, APHED por sus siglas. Agradecemos, licenciado Luis Rafael Carrera Rivera, la oportunidad de expresar ante usted, ante este foro, probablemente delegado por el honorable secretario de Salud del país, la oportunidad de hablar en nombre de nuestros estudiantes, nuestra facultad, nuestros estudiantes egresados que forman parte de la fuerza laboral del país y en esencia también reconociendo los valientes estudiantes miembros de nuestra institución que han venido ante este foro a hacer representación de sus puntos de vista en su función profesional. Nos proponemos enmarcar nuestra presentación en tres elementos principales: política pública, situación de todo el aparato gubernamental del país y la realidad socioeconómica que vive Puerto Rico. Esto naturalmente por entender que este reglamento, como cualquier otro, así como cualquier ley aplicable en derecho en Puerto Rico, tiene la obligación de reconocer las condiciones del país y atemperarse a las mismas. Al mirar esta ley debemos recordar que estamos hablando de una ley del 31 de diciembre del 2015 y que hoy, 3 años y 3 meses después, estamos trabajando en los reglamentos que le darían vigencia. Cuando miramos el tema de política pública, permítanme traer a su atención lo siguiente, y leo. El plan para Puerto Rico propone implementar una nueva estructura de gobierno que disminuya significativamente el gasto público y mejore sustancialmente sus funciones. Para lograr esto, se requiere la evaluación concienzuda de los servicios que provee el gobierno a fin de determinar cuáles pueden ser consolidados, delegados al sector privado o eliminados, porque ya no son necesarios, mientras se deja sin efecto las reglamentaciones innecesarias y se evita la dualidad de funciones. Esta actividad gubernamental debe proveer para que se eliminen estructuras obsoletas, ineficientes o redundantes y para lograr una actividad pública transparente y de alta eficiencia. Lee como parte de la política pública del gobierno de Puerto Rico. Adelantando la posición de The University, es que este reglamento contraviene la política pública antes expuesta y en partes fundamentales es contrario a la referencia a Ley 254. Conflige en elementos significativos y establece procedimientos ajenos al mandato que esta ley establece. Naturalmente, corresponde al examinar el reglamento que no contenga prácticas arbitrarias, discriminatorias, que alejen del propósito de adelantar el bien profesional y el bien de servicio a la salud pública en Puerto Rico. Al mirar nuestra posición, queremos puntualizar, en primer lugar, la temática relacionada con el tema de autorización y licenciamiento. Este reglamento
contiene de extensa manera referencia a esa actividad. Debemos recordar que desde 1942 el gobierno de Puerto Rico ha delegado en lo que en su momento fue el Consejo Superior de Enseñanza la capacidad para conseguir que las instituciones educativas del país puedan ser autorizadas y obtengan licenciamiento. Como veremos, la alta experiencia del Consejo de Educación Superior sobre esta temática lo posiciona en condición de continuar sirviendo al país en esta categoría, más allá de cualesquiera que pudiesen ser las necesarias modificaciones para la actualización de su misión. Cualquier intención, cualquier propósito de repetir en cualquiera otra actividad gubernamental las funciones que hoy están destacadas y delegadas ante ese Consejo representa un elemento de ineficiencia, duplicidad y resulta oneroso al Estado y a las instituciones que se ven obligadas a someterse al mismo. No perdamos de vista que estos procesos, tanto de autorización como de licenciamiento, integran efectivamente a los profesionales de cada una de las profesiones del país, perdonando la redundancia. No autoriza ni licencia el Consejo programas sin que la participación, en este caso, de los profesionales de la salud, de la enfermería, tengan activa participación, pues son ellos los que hacen evaluación rigurosa de los ofrecimientos académicos, su contenido y su relevancia. Esa función que por tantos años ha servido bien al pueblo de Puerto Rico no debe intentar ser sustituida en lo que, repito, representaría duplicidad y ineficiencia. Si miramos, por otro lado, el tema de las acreditaciones, nos encontramos ante otros retos absolutamente peculiares. Recordemos, y en esencia, a pesar de la continua insistencia en procurar confusión con respecto a este tema, que las acreditaciones son de carácter voluntario y que son las instituciones las que determinan y deberán determinar hacia qué cuerpo dirigen sus esfuerzos de acreditación. Recordamos con el mismo entusiasmo que para establecer una institución educativa en Puerto Rico solamente se requiere la autorización y el licenciamiento por parte del Consejo de Educación en su versión o nombre actual. Cualquier otro criterio o elemento representa criterios adicionales voluntarios o de facto cuasi voluntarios, dependiendo de cuál sea el caso. En la situación de Puerto Rico, dos grupos de entidades se enfrentan al fenómeno de acreditación. Las que son certificadas por el Departamento de Educación Federal, que es la que podríamos llamar cuasi voluntaria, porque son aquellas que nos obligan a participar con fin de tener acceso a los fondos federales que permiten que más del 90% de los estudiantes de este país puedan tener acceso a una educación y que permiten igualmente que la mayor parte de las universidades del país puedan operar cabalmente. Este proceso de acreditación voluntario no debe de forma alguna extenderse de manera peligrosa a adicionar instituciones de las que pudiésemos incluir como las instituciones profesionales o entes de acreditación profesional que hasta ahora han servido bien y plenamente
en el carácter voluntario y en el espíritu de mejoramiento de las instituciones educativas, este reglamento debe procurar preservar ese carácter voluntario y evitar que mediante la adjudicación o integración no voluntaria de estas instituciones laceremos los derechos, limitemos los derechos y la accesibilidad de estudiantes a la educación superior y que la fuerza laboral de este país se vea limitada. Establezco igualmente como impacto social del cual debemos cuidar es que las instituciones educativas en Puerto Rico, en su notable y mayor cantidad, han estado proveyendo un servicio educativo de gran excelencia. Doctor, un minutito. Aquellos que cuestionan la calidad educativa de los servicios de estas instituciones, que licenciosamente expresan puntos de vista contrarios, traemos ante ellos el ejemplo de nuestra última clase graduada de primeras prácticas avanzadas en anestesia, de los cuales 18 se graduaron, 18 tomaron la reválida y 18 pasaron esa reválida y hoy están integrados a la fuerza laboral de este país. Debo decir, ante la advertencia de que el tiempo corre en contrario a nuestro deseo y voluntad, que estaremos haciendo entrega de la ponencia completa que recoge nuestro punto de vista. Y que igualmente, en adición a eso, estaremos haciendo entrega de un reglamento según establecido, con todas aquellas modificaciones que la institución sugiere que se integren. No es que debamos sacrificar la obligación de tener un reglamento. Es que después de 3 años de oportunidad de trabajar en el mismo, debemos construir un reglamento que reconozca las necesidades inmediatas y garantice el funcionamiento de esta Junta, pero que sin embargo, además de eso, abra oportunidades y reconozca oportunidades para el mejoramiento de la clase profesional del país. Como señalamiento final, regreso al principio de mi ponencia estableciendo que no debe haber cabida en este reglamento para prácticas y políticas obsoletas, redundantes, faltas de transparencia y sobre todo excluyentes y discriminatorias. Que sea la misión de este reglamento, como la de esta entidad, proveer a Puerto Rico de grandes profesionales y a la juventud de este país de oportunidades para educarse apropiadamente. Muchas gracias. Gracias, doctor, y felicito. Interesante, gracias, y me han hecho el día. Ven que seguir instrucciones y mantener disciplina tiene sus beneficios al final del camino. El doctor Quiñones se fue, tenía una pregunta. No lo saqué de la... Doctor, vuelva, no se vaya. Vuelva a la mesa 2 segundos. Vuelva a la mesa. Perfecto, seguro. No le voy a tomar... Naturalmente, si me concede los mismos 5 minutos. Bueno, no le vamos a tomar mucho tiempo. Primero le quiero felicitarlo a usted y obviamente a su facultad, porque indistintamente se graduaron 18 y 18 pasaron la reválida. Yo quisiera que cuando... La reválida construida por el tema Junta. Por eso, yo hubiera querido decir que en mi clase cuando se graduaron 600, los 600 pasaron la reválida de Derecho, pero eso no es la realidad en Puerto Rico. Le felicito por eso y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a sus homólogas en la Interamericana y en el sistema universitario Ana Geméndez. ¿Usted entiende que el reglamento está siendo muy intrusivo en cuanto a decirle a las instituciones qué enseñar, cómo enseñar y en qué momento enseñar? ¿Usted entiende que ellos tienen un mandato de ley, tienen que entrar a ver el currículo, pero deben quedarse nada más en asegurarse que tengan el conocimiento mínimo necesario para enfrentarse a una reválida y poder ejercer la profesión adecuadamente? A mí me parece que toda intención de interferir en gobernanza, política, administración, oferta académica por parte de cualquier entidad es ajena a la relación entre el Estado y las instituciones educativas.
Sí se reconoce mediante el mandato de esta ley que los aspectos curriculares deben ser atendidos. Sin embargo, se hace una invitación en este reglamento y a esta Junta para que se sea sensible y práctico en la forma en que esa intervención se va a producir, porque muy bien podría pasar que sea una obstrucción o una paralización total de aquellas opciones de desarrollar nuevos productos académicos. Recordemos que una institución que ha sido autorizada por el Estado, que ha ido a una agencia acreditadora y ha sido autorizada, y que eventualmente pudiese sufrir la modificación de su producto académico, va a requerir que se regrese nuevamente a cada una de esas etapas, teniendo la consecuencia de retrasar significativamente la oportunidad de llevar esos ofrecimientos al país y a nuestros estudiantes. Gracias, doctor. Esperamos las recomendaciones del doctor Carlos Quiñones de manera escrita, ya sea por correo electrónico o físicamente, se las vamos a agradecer. Y el reglamento propuesto o el borrador de reglamento que ustedes quieren proponer también. Al final del día vamos a estar listos para someter el documento. Mira, ya está. Gracias a la institución Dewey University en Puerto Rico, acaba de someter, ¿verdad?, lo que son sus cambios propuestos, sugeridos y sus ponencias. Muchas gracias, valió la espera, ¿verdad? Así que reconocemos. Para efecto del registro, Lorenzo Villanova, para economizarle el tiempo de la presentación. Muy bien, gracias, licenciado Lorenzo Villanova. Comience con su turno. Tomando donde el doctor Quiñones, y representación también de Dewey University, tomando donde dejó el doctor Quiñones, ya ha quedado claro durante esta mañana que en lo que se refiere a la cuestión curricular, el artículo 8, inciso N de la ley, precisamente limita las funciones de la Junta a la certificación y los requisitos necesarios en los currículos de enseñanza. Y de hecho, en el artículo repite currículos en 3 ocasiones. Y como puede verse entonces, esa intervención está delimitada por la ley. Sin embargo, examinado el capítulo 10 del reglamento, el mismo refleja una extensión, una extralimitación a esa facultad. Y si lo vamos a examinar rápidamente, los estándares establecidos en el artículo, en la página 91 del reglamento. Estándar 1, calidad del programa. Estándar 2, facultad y personal de apoyo. Estándar 3, currículo y proceso de enseñanza. Estándar 4, estudiantes. Estándar 5, recursos físicos, humanos y fiscales. Estándar 6, resultados esperados. Nótese que el único de esos estándares que permite la ley es el que corresponde al estándar 3, que es la mitad solamente, que es el que tiene que ver con currículo. Así que a mí me parece que ese proceso de certificación al que se hace referencia excede por demás los parámetros de la ley 254. Además, como se ha dicho aquí por varios de los ponentes anteriores, la Junta, por su naturaleza, por sus propósitos, no tiene la capacidad de los recursos para realizar este trabajo. Y además, como se ha dicho también, esta es una responsabilidad de otras entidades. Es la recomendación concreta que debe la Junta revisar el capítulo 10 del reglamento propuesto y eliminar del mismo todo lo que no tenga que ver con la certificación de los currículos de enseñanza. Eso significa el excluir lo contenido en las páginas 89 a 132 del reglamento y sustituirle por un lenguaje compatible con el rol que ha establecido la ley para la Junta. Otra de gran preocupación se recoge en la sección 2.11 del capítulo 3 del reglamento, la cual se refiere a los requisitos mínimos de los programas académicos de práctica avanzada. En la misma, el reglamento propuesto pretende establecer que para estos programas la Junta solo aceptará candidatos de programas acreditados por agencias de acreditación profesional previamente reconocidas por la Junta. Sin embargo, la Ley 254, en su artículo 1E2, al referirse a los requisitos para obtener una certificación como enfermero o enfermera de práctica avanzada, dice que debe haberse graduado
y cito, de una institución de educación superior reconocida por el Consejo de Educación de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Enfermería que hagan el pago de esta ley. Debe haber aprobado, además, una reválida emitida por la Junta o en su lugar haber obtenido una certificación de una entidad nacional reconocida por la Junta. Nótese que la ley establece dos opciones para obtener la categoría de enfermero o enfermera de práctica avanzada. Una, mediante el examen de reválida ofrecido por la Junta, y la otra, obteniendo una certificación de las entidades nacionales mencionadas. Llama la atención que la disposición citada coloca como primera alternativa la aprobación de la reválida. Es evidente entonces que la ley 254 confirió autoridad a la Junta para limitar, no confirió autoridad a la Junta para limitar las certificaciones de enfermero o enfermera de práctica avanzada a personas graduadas de agencias de acreditación profesional previamente reconocidas por la Junta. Por el contrario, la Junta tiene el mandato de ley y la obligación ministerial de brindar una reválida y de extender la certificación a aquellos candidatos que aprueben dicha reválida. De hecho, la determinación de tomar la reválida o de obtener una certificación de una organización profesional nacional le corresponde al candidato y no a la Junta. De acuerdo con los argumentos previamente expuestos, se solicita que se elimine la sección 2.11 del reglamento 3, propuesto cual está, y se sustituya por un lenguaje en los términos siguientes. La Junta separa los candidatos que hayan aprobado la reválida brindada por la Junta o en su lugar hayan obtenido una certificación de la American Nurses Credential Center, American Academy, otra institución reconocida. Para puntualizar, además, que para que la disposición propuesta sea ejecutable y para que el derecho de los candidatos a obtener sus licencias o certificaciones sea protegido, es necesario que la Junta brinde exámenes de reválida regularmente por categoría, preferiblemente 2 veces al año, tema que debe ser atendido en el nuevo reglamento. Consecuencia de esto también, de excederse en los parámetros de la ley 254, es sobre la certificación de práctica avanzada, es que en la sección 3.24 se pretenden crear 2 categorías de enfermeros que intervienen en el proceso de anestesia. Una, la categoría de práctica avanzada, y otra, de especialista en anestesia, que no está denominada en la ley 254. No se puede crear mediante reglamento una categoría profesional que no está reconocida por la Junta. A dicha categoría, además de no tener base en la ley 254, es discriminatoria, inherentemente injusta a los graduados de un programa reconocido por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, que han aprobado la reválida provista por esta Junta. Sobra decir que el negarles a estos profesionales su derecho a recibir su certificación de práctica avanzada no solo es contrario a la ley, sino que constituye una violación a los deberes ministeriales de la Junta. Se propone en consecuencia que la sección 3.2.4 del capítulo 3 del reglamento debe ser eliminada y tratar a todos los profesionales que se hayan graduado de un programa de maestría en anestesia y hayan aprobado la reválida que hace propósito como lo que son, certificados en práctica avanzada de anestesia. Como podrán ver, y ya estoy terminando, el común denominador de los anteriores planteamientos es que el reglamento propuesto excede en áreas fundamentales los parámetros establecidos por la ley 254. Ante ello, la Junta tiene 2 alternativas: ajuste el reglamento según lo discutido, o posiblemente tenga que esperar que un tribunal lo haga. A mi juicio, la única alternativa sabia es la primera: corrijan antes que tengan que ser corregidos. Definitivamente el reglamento propuesto requiere de cirugía mayor con o sin anestesia. Buenas tardes. Gracias, licenciado. También lo apoyamos en que someta sus escritos al correo electrónico. Ya están integrados. Gracias. Llamamos también a la próxima persona, licenciada Mari Carmen Puntares, representante de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.